Buenos días a todos. Deseo una vez más reiterar mis sentimientos de condolencia y dolor por los fallecidos en esta pandemia y mis mejores deseos de salud para todos vosotros y vuestras familias. Quiero asimismo agradecer a Daniel Santos Orden, así como a Altun, su aportación a esta conferencia, que versará sobre la ciberseguridad en el sector marítimo, un asunto de gran importancia para el clúster marítimo español. Hace ya algunos años que desde esta institución nos venimos haciendo cargo de diversas actividades a este respecto, en especial para la concienciación y la difusión de la importancia de la ciberseguridad a todos los niveles de nuestro sector. Porque la seguridad en las redes nos afecta a todos, desde las empresas que operan en tierra a todos los ámbitos, hasta las embarcaciones de recreo y los mercantes en navegación, pasando por las infraestructuras críticas y, por supuesto, las portuarias. Esta preocupación comenzó en el año 2015, cuando se puso de manifiesto la necesidad de tomar cartas en el asunto durante un encuentro con la mar, en el que el Departamento de Seguridad Nacional de Presidencia del Gobierno, junto con algunos de nuestros socios, plantearon cuáles eran los escenarios estratégicos para la seguridad nacional. En el año 2016 se inició una colaboración con el Instituto Español de Ciberseguridad, INCIBE, centrada fundamentalmente en difundir y concienciar sobre la importancia de las medidas de seguridad en el empleo de sistemas tecnológicos y digitales. También se hizo un encuentro en el que las aseguradoras socias del clúster dieron una visión de la naturaleza y la dimensión de los riesgos asociados a la ciberseguridad. Un año más tarde, el clúster marítimo español fue invitado a participar en la primera reunión del Consejo Nacional de Seguridad Marítima, en la que se aprobó la creación de un entorno de colaboración virtual para impulsar significativamente el cumplimiento y la mejora de los protocolos de información marítima dentro de las líneas de acción de la denominada Estrategia de Seguridad Marítima Nacional. Otros asuntos relacionados, como la seguridad de la información y la norma ISO 27001, han sido también tratados y atendidos desde nuestra Secretaría en estos años. Recientemente, junto con la Guardia Civil y la Federación Española de Puertos Deportivos y Turísticos, se ha apoyado la puesta en marcha de un proyecto para compartir de forma segura información sobre el uso de puertos deportivos por los buques de recreo. En definitiva, desde el clúster marítimo español estamos plenamente concienciados de la importancia de este asunto y hoy tenemos el placer de contar con nuestro socio Altun, especializado en el análisis de riesgos en el sector marítimo, y con su socio comercial, especializado en el desarrollo e integración de soluciones informáticas para todo tipo de empresas y con una dilatada experiencia en tareas de sensibilización y protección de los sistemas informáticos de sus clientes. Daniel Santos Orden es ingeniero naval y oceánico por la Universidad Politécnica de Madrid y máster en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Carlos III. Desde el año 2004 pertenece a Altun Ingenierías y Servicios, desempeñando actualmente las funciones de director general y donde ha participado en el diseño y construcción de todo tipo de buques, oceanográficos, pesqueros, offshore, ferries, mercantes, remolcadores, etc. En los últimos años, entre otras actividades, ha participado en la elaboración de análisis de riesgos y fallos para buques en nueva construcción, buques en servicio, terminales portuarios, etc., posicionando a Altun como empresa de referencia para este tipo de análisis. Sus más de 18 años de experiencia colaborando con armadores, astilleros y administración marítima le permiten, además,
tener una visión global del negocio marítimo y afrontar las exigencias relacionadas con la ciberseguridad. Gracias, Daniel, y a todos vosotros por vuestra atención. Os deseo que tengáis un muy buen día. Muchas gracias por vuestra atención. Pues Sí. Daniel Santos. Se me oye, ¿no? Sí, se te oye perfectamente. Bienvenido y cuando quieras puedes empezar. Vale, bueno, pues gracias, Ruth. A ver, voy a poner la presentación. Bueno, pues buenas tardes a todos. Federico, gracias por tu presentación, que como siempre es muy bienvenida, y gracias a ti y al clúster en general, primero por las facilidades que nos dais y luego por el impulso que siempre ejercéis dentro del sector marítimo. Y además, en este caso de la ciberseguridad, yo creo que podéis ser elemento tractor en todo lo relacionado con la ciberseguridad, por vuestra relación con la Armada, por vuestra relación con la Administración Marítima, etcétera. Así que felicidades por el impulso que siempre estáis dando en estos momentos tan difíciles y que más necesarios son que haya una voz que lidere al sector marítimo. Agradecer también a Ruth Latorre y a todo su equipo por su colaboración. Siempre estáis detrás para que echarnos una mano cuando organizamos eventos. Ruth, muchas gracias. Y agradecer a los asistentes. Creo que me decía Ruth que éramos 40, 50 asistentes. Bueno, yo sé que la hora no es muy buena, pero creíamos que esta era la mejor, porque la gente al final por la mañana está trabajando, está ocupada en su puesto de trabajo, sobre todo el que está en astillero, en barco, etcétera, era peor hora. Con lo cual, bueno, vamos a ser breves, vamos a ser amenos y espero que sea interesante la presentación. Yo brevemente voy a introducir a nuestra empresa, aunque yo sé que hay gente conectada que ya nos conoce, pero para el que no nos tenga ubicados, simplemente presentar un poquito Altum. Altum es una oficina técnica de ingeniería naval y consultoría marítima. El año que viene, en febrero, cumplimos ya la mayoría de edad, vamos a cumplir los 18 años de edad. Y bueno, actualmente tenemos oficina en Huelva y en Madrid. Hemos trabajado prácticamente para todo el sector marítimo, desde armadores, astilleros, administración marítima, puertos del Estado, puerto de Huelva, puerto de Tenerife, etcétera. Trabajamos con los bancos dentro de las operaciones de financiación que realizan a buques en nueva construcción. Trabajamos para las compañías de seguros como comisarios de averías. En definitiva, con todo el conjunto del sector marítimo. Y esto nos permite tener una visión global de lo que es el sector marítimo. Y como decía Federico, yo creo que es muy importante y va a ser muy útil a la hora de afrontar los retos relacionados con la ciberseguridad. Otro aspecto que creo que es de destacar de Altum en los últimos años y que va relacionado también con el tema que vamos a abordar hoy es el análisis de riesgos. Nosotros llevamos ya 10 años ofreciendo este servicio, colaborando con toda la industria marítima, ya lo he dicho, astilleros, armadores, puertos, terminales portuarias, etcétera, realizando análisis de riesgos. El análisis de riesgos es una herramienta que cada vez es más demandada, tanto desde un punto de vista normativo, por parte de sociedades de clasificación, de la Organización Marítima Internacional, de la Administración Española, etcétera, en el objetivo de minimizar e identificar los riesgos. Yo pongo ahí algunos ejemplos, los que veis ahí, el FMA, el FMCA, el JACI-JAZOP, que son los habituales que se realizan dentro del sector marítimo. Pero análisis de riesgos hay decenas de metodologías. Ahí veis algunas más en pequeño. En concreto, por ejemplo, hemos desarrollado alguna más, el análisis costo de beneficio o el análisis de Monte Carlo, que aparecen ahí al final, se han realizado en colaboración con el Instituto Español de Oceanografía en el proyecto para la construcción del nuevo buque oceanográfico. ¿Qué permite el análisis de riesgos? Pues permite conocer todos los sistemas a bordo de un barco y yo creo que nos van a ser muy útiles a la hora de afrontar, como he dicho, todo lo relacionado con la ciberseguridad. Si os fijáis un poquito en las referencias que tenemos, estas son algunas de las más significativas, no son todas, hemos trabajado prácticamente con todas las sociedades de clasificación, ya veis ahí, y con todo tipo de buques. Hemos trabajado con Navantia en el flotel
que se construyó para Pemex. Hemos trabajado con Avantia también en las corbetas para Arabia Saudita. Estamos trabajando con Armón en el ferry que está construyendo para Balearia. Y desde aquí me gustaría trasladar mi agradecimiento personal a Astilleros Armón, porque fue la primera empresa que apostó por Altum en la realización de este tipo de análisis, en concreto hace 10 años en un barco del offshore, y ha seguido apostando, y desde entonces todos los análisis de fallos que realiza el grupo pues los hace con nosotros, ¿no? O sea que eso para mí fue de agradecer. En definitiva, conocemos todo tipo de barcos, los oceanográficos que construye Astillero Freire, ferries que construyó la Naval en Sestao. Hemos trabajado en el buque Oizmendi en el análisis de fallos para el tema de suministro de búnker de gas natural en la terminal de Huelva, etcétera. Y esto nos permite tener una visión global de los sistemas que hay a bordo. Al final, un barco es un conjunto de sistemas complejos, de softwares cada vez más complejos, donde hay un PMS, hay un sistema de alarmas, ELIAS, hay equipos de comunicación y navegación, hay equipos de control de la propulsión, etcétera. Bueno, pues hasta ahora los análisis de fallos que hacemos, porque así lo requiere la normativa, pues lo que hacen es analizar la alimentación del equipo, el tipo de señales que transmiten a las hélices, por ejemplo, a otros equipos, el fallo de una bomba, el fallo de un motor, etcétera. Pero hasta ahora no se analiza el software en sí. Y esos equipos están formados en parte por un software cada vez más complejo y que no se analiza. Y que desde luego va a ser seguro objeto de posibles ciberataques. Bueno, pues esto es lo que nosotros entendemos que es la siguiente pata que tenemos que abordar, y por ahí viene la alianza que hemos firmado con Procons, y ahora lo contaremos. ¿Por qué entonces ahora es la ciberseguridad? Bueno, pues ahí lo veis, ¿no? En primer lugar, porque cada vez a bordo hay más equipos y sistemas que requieren de comunicación vía internet, satélite, la que sea, hacia fuera del barco, hacia fuera de la terminal, hacia fuera del astillero. Al final, hoy día cualquier equipo tiene que estar conectado hacia otro sitio, y eso le convierte en un sistema, un equipo vulnerable, que es sujeto a ciberataques. Además, empiezan a ser requeridos por parte de las administraciones, en primer lugar la Organización Marítima Internacional, ahora lo va a contar Jesús también. El 1 de enero del 2021 ya empieza a ser requerido en algunos buques. Las autoridades portuarias y en general la Administración Marítima también empieza a exigir implantación de medidas relacionadas con la ciberseguridad. Y como último aspecto relacionado con la ciberseguridad es que se ha incrementado de forma exponencial en los últimos años. Ahora lo veréis también, va a dar Jesús algunos datos, pero estos 3 meses de pandemia, de confinamiento, se ha disparado el asunto de los ciberataques. Y es que va muy relacionado con el teletrabajo. Las medidas que han tomado las empresas de mandar a la gente a casa no les han permitido poner sus sistemas de forma segura con esta nueva metodología de trabajo. Entonces, ya veis que ahora mismo la ciberseguridad va a ser un elemento primordial en los próximos años. Y además yo digo una cosa, y es que ya no va a ser suficiente con la prevención, que es lo que se hacía hasta ahora. Va a haber que tomar medidas en cuanto a protocolos de respuesta. Es decir, tenemos que ser conscientes que los ciberataques van a existir y que es muy posible que nos vayan a entrar y acceder a nuestro sistema, y ya no vale con la protección, sino que vamos a tener que tener preparados protocolos de respuesta. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Bueno, yo por mi parte le voy a dar paso a Jesús, que os va a contar algunos aspectos más en concreto de lo que es la ciberseguridad en el sector marítimo. Y nada, despedirme a vuestra disposición y agradecer a los asistentes y al clúster este seminario. Jesús, todo tuyo. Jesús, si te parece un segundito solo, le aprovecho para darle las gracias a Daniel. Gracias por tu presentación. Creo que es muy importante que se conozcan los trabajos que estáis haciendo en el ámbito de, pues eso, del análisis de riesgos con los temas de ciberseguridad. Aparte de, por supuesto, para que tengáis visibilidad, que se puedan saber nuestros socios que cuentan con una empresa pues con un amplio historial de trabajos en este ámbito,
pero también para que cada vez nos concienciemos más, porque parece que esto viene en un futuro a muy corto plazo ya, no tanto a largo plazo, y bueno, todavía no estamos alcanzando los umbrales mínimos que necesitamos para que podamos repeler estos ciberataques, ¿no? Entonces, bueno, Dani, pues muchas gracias, y si te parece, antes de que empiecen las presentaciones, tanto Jesús como Luis Ángel, les hago una breve presentación de lo que es su currículum para poner, bueno, pues un poquito a nuestros oyentes en conocimiento de quiénes son y bueno, ya les dejo hablar a ellos. A ver, Jesús Lanao es ingeniero naval y oceánico por la Universidad Politécnica de Madrid. Es máster en Shipping Business por el IME, también máster en consultoría medioambiental por la UPC, auditor líder de sistemas de gestión, tanto ISO 9001 como ISO 14000 por la LRQA y formador de evaluadores FQM. Ha dedicado sus más de 40 años de profesión a la gestión de flotas, dirección técnica, dirección comercial, consultoría de negocio internacional. Ha creado varias empresas y colabora con Altum como asesor comercial y técnico. Además, ha sido director general de una de las empresas de una empresa de sistemas de información, desarrollos de programación e implantación de herramientas de gestión. Luis Ángel Martínez Cancelo es el director del Departamento de Sistemas y Ciberseguridad de Proconsi y durante los últimos 10 años ha liderado diferentes proyectos relacionados con la ciberseguridad, entre los que destaca la puesta en marcha del primer SOC, Security Operation Center, para la PYME en Castilla y León. Además de liderar el equipo de profesionales de ciberseguridad de Proconsi, también realiza labores de consultoría en materias de seguridad de la información y privacidad para las empresas de diferentes sectores. Ahora sí, Jesús primero, sí. Si te parece, apago el micro y cuando quieras puedes intervenir. Muchas gracias. ¿Me oye ahora? Bien. Buenas tardes a todos. Se te oye bien, Jesús. Muchas gracias, Daniel. Y a todos por asistir en este día caluroso, que a lo mejor no es lo que más apetece, pero os aseguro que este es un tema que merece nuestra atención y dedicarle un cierto tiempo. Sobre todo a aquellos de vosotros que tengáis responsabilidades relativas a estos temas en vuestras empresas o organizaciones, ¿no? Como decía Daniel, una de las razones que nos ha llevado desde Altum a meternos en este tema, estando donde estábamos ya en el análisis de riesgos, es porque efectivamente vemos que una parte muy importante de los riesgos que hoy día se barajan están relacionados con un asunto que es la ciberseguridad, del cual nosotros no somos especialistas y por eso ahora os contaré que hemos buscado una alianza con alguien de toda mi confianza, con quien yo ya llevaba trabajando ya un tiempo. Bueno, y otro aspecto muy importante es que hay ya resoluciones, o sea, que ya es una obligación. Ya no solamente se trata de que nos concienciemos y de que invirtamos en estos temas porque son importantes, sino que es que además, como son importantes no solo para la propia empresa, sino el efecto que puede tener en nuestros proveedores, clientes y organismos con los que trabajamos, pues ya cada vez más es una exigencia de toda esa red, como lo ha sido en otras cosas, ¿no? Que te van a obligar que tú, si no tienes determinadas protecciones o determinadas gestiones, pues no te van a dejar trabajar tranquilamente, ¿no? Por ejemplo, pues la IMO pues ya está hablando de que en el código ISM se ha de incorporar a partir del 1 de enero del 21 la gestión de los riesgos de este tipo, ¿no? Pero no solo, sino que es que, por ejemplo, pues muchas autoridades, de hecho la IMO está diciendo a todas las autoridades nacionales que lo hagan, pero o sea, que regulen esto, pero por su cuenta, pues ya tendremos ya, por supuesto, otros que ya van por delante, como puede ser el Coast Guard o otros, ¿no? Un aspecto muy importante también es el tema de los seguros. Hoy, hasta donde sabemos, los seguros, las pólizas de seguro de casco, o sea, seguros de daños propios y tal, excluyen la cobertura de los incidentes. Y hasta donde sabemos, los clubs de P&I lo contemplan de una forma que no es que lo excluyan, pero te van a exigir que hayas hecho los deberes, que hayas hecho por lo menos lo posible. Porque hay que partir de dos premisas en este asunto, ¿no? Una, que no existe, como en cualquier tema de seguridad, la seguridad absoluta no existe. Con lo cual, la gestión de la seguridad se trata básicamente de reducir el riesgo, ¿no? Porque el riesgo siempre va a haber, ¿no? Por mucho que uno invierta. Obviamente, cuando más se invierta y sobre todo cuanto mejor se invierta en seguridad,
pues menos riesgo tendrá uno de que le ataquen y de que le causen un daño importante, ¿no? Y el otro aspecto que a mí me gusta resaltar de todo esto, y voy a quitar un poco de hierro, pero es que cualquier otro tema de seguridad, de los que nosotros manejamos, de FMA, de todo esto, estamos luchando contra daños fortuitos. Es decir, no hay nadie detrás, no hay ningún malo detrás, ¿no? Como mucho hay un negligente. Hombre, puede haberlo, ¿no? Pero no es lo normal, no vamos contra eso en general, ¿no? En cambio, cuando hablamos de ciberseguridad hay que pensar, yo os voy a pedir a todos que penséis, que hagáis una abstracción de vuestra forma de pensar como gente de bien y penséis un poco como malos, porque aquí hay que pensar que detrás de esto siempre hay malos. Y como decía un experto en esto, al que yo valoro mucho y escuché, nos es muy difícil, no digo que yo sea bueno, vosotros, pero somos gente normal, no nos dedicamos, nuestro trabajo no consiste en jorobar a otros normalmente, ¿no? En cambio hay gente que sí, y es la que está detrás de todo esto. Todos estos ataques, esto no es fortuito. Aquí siempre hay un culpable, siempre hay un delincuente detrás que está haciendo daño y además está delinquiendo. Pero claro, si nosotros somos el objeto de ese delito, pues nos va a causar muchos problemas. De hecho, las cifras que se manejan en un estudio que hemos conocido que le encargó Accenture a un instituto especializado, que podéis encontrar este estudio en cualquier sitio de estos de internet. Tengo aquí el nombre del estudio, o sea, de la empresa que hace esto, el instituto, que se llama Ponemon Institute. Bueno, pues ese estudio, que es largo y por supuesto no es el objeto de este ratito que estamos juntos, pero da unos datos escalofriantes en cuanto a, con todo tipo de detalles de cómo ha evolucionado este asunto y, sobre todo, qué volumen de daño está causando en el mundo, ¿no? De manera que eso, quiero decir que ya no hace falta insistir más en la importancia que tiene por lo menos invertir, digo yo invertir porque creo que es más una inversión que un gasto, en reducir los riesgos, porque al final es una inversión porque es todo lo que nos quite de daños, pues eso quiere decir que eso que nos haga, o sea, que sí que tiene un payback, ¿no? Como todas las inversiones, ¿no? Bien, ¿dónde nos pueden, y quiero que mantengáis en todo momento la percepción esa de, la abstracción esta de, vamos a pensar como los malos, ¿no? ¿Por qué demonios nos cuesta a nosotros? A mí me cuesta pensar, ¿por qué demonios me van a atacar a mí? ¿Por qué alguien puede estar interesado en manejar mis sistemas de navegación, de control de comunicaciones, la manipulación? ¿Por qué alguien va a querer manejar una grúa que yo estoy manejando para hacer daño, ¿no? Bueno, pues hay muchísimas razones. Algunas, ya digo, van a ser muy, muy difíciles de entender para nuestra óptica de profesionales, ¿no? Pero existe, ¿no? Porque no hay más que ver los casos, que luego os hablaré de alguno, pero que hay miles de casos, desgraciadamente, cada día más, como ha dicho Daniel, cada día más casos de ataques. Bueno, ¿y por qué quieren hacer? Pues también en eso están evolucionando. Ha habido, en ese estudio, por ejemplo, se dice que antes, por ejemplo, pues simplemente te robaban información. Bueno, pues cada uno sabrá cuánto valor tiene eso, porque claro, en cada empresa el valor de la información que se maneja puede ser muy diferente, ¿no? Pero ahora ya se está evolucionando a otra cosa, que es romperla. O sea, no solamente te la roban, sino que la destruyen, lo cual entonces ya empezamos a ver que te hace un daño muchísimo mayor. Me imagino que todos estáis ya familiarizados con un tipo de ataque que se llama algo así como ransomware, que consiste en una especie de secuestro de la información o una especie de paralización de tus sistemas desde fuera, que te impide manejarlos y que el pirata lo que te hace es que te pide un rescate, un dinero por rescatarte esos sistemas y que puedas seguir utilizándolos, ¿no? Bueno, las vías de entrada de los malos. Bueno, esta es una imagen bastante usada, pero que me parece muy interesante utilizarla porque es muy clara. La cantidad, esto estamos hablando solamente de barco mercante. Si hablamos de barco de defensa, a esto hay que sumarle otro tanto, pero en principio no estamos nosotros en ese mercado, ¿no? Que ya tiene otros proveedores. Pero bueno, solamente hablando de barco mercante, este es un ejemplo cualquiera de un tipo de barco mediano, contenedor, ¿no?
Y ya vemos aquí que, vamos, sin entrar en pormenores, pues tenemos desde todos los sistemas de navegación el control de la planta, en muchos barcos que ahora ya, bueno, con la planta te pueden hacer, cualquiera de vosotros que si estáis metidos un poco en esto, si alguien te controla la planta de un barco, puede hacer lo que quiera, pero puede controlar incluso el timón. O sea, te puede controlar hasta tu sistema de navegación para llevarte a un sitio donde, incluso pensando que tú estás yendo a otro. O sea, porque te puede hacer de todo. Y aquí es, bueno, no voy a entrar en los detalles, pero aquí hay, como veis, un montón de detalles, ¿no? Lo mismo pasa, aunque no es lo mismo, pero quiere decir que tiene el mismo problema, los puertos. Es decir, los puertos, aquí es un ejemplo de la cantidad de cosas que se manejan a través de sistemas de tecnologías de la información y que, por tanto, son susceptibles de entrar, de ser atacados, ¿no? Aquí me gustaría decir un detalle que también es importante. Quizá la parte más sensible de los sistemas no son los propios, no es el hardware, ¿no? Ni siquiera el software a veces, ¿no? Son las personas. Con lo cual, hoy día se sabe que una parte importante de la inversión que hay que hacer en seguridad es la formación y la concienciación de las personas, ¿no? O sea, que es un tema que no va mucho más allá de montar cortafuegos y hacer cosas estas, ¿no? Hay que analizar en profundidad todo lo que se tiene, todo lo que se maneja, quién lo maneja y incluso pensando bien de la gente, pensando sin necesidad, ahora sí, sin necesidad de pensar que nuestros empleados, los empleados de la empresa, van a actuar de mala fe, que pueden hacerlo, ¿no? Pero incluso actuando de buena fe por negligencia pueden proporcionar a los malos información que les permita entrar en los sistemas y hacer todo el daño. Y sin siquiera ser conscientes de ello. A veces pueden ser conscientes, pero eso ya es otro asunto que es difícil con la formación evitarlo. Bien. También, aunque no lo tenemos aquí, yo quisiera hacer una mención especial a los astilleros. ¿Por qué? Porque los astilleros, que en principio es un astillero, pues una empresa de construcción como cualquier otra, pero quiere decir que la ciberseguridad pues es como la de cualquier otro sistema de una empresa, pero con una peculiaridad que es lo que lo toca, aparte de que como construyen barcos también, y que también los reparan, pues muchas veces cuando entra un barco en sus instalaciones, pues sus sistemas ya se mezclan, ¿no? Y aquí es muy importante saber que la forma de entrada, es decir, si yo estoy conectado con A, o sea, yo soy A y estoy conectado con B y B está conectado con C, yo ya estoy conectado con C, de manera que si a C le atacan, a mí me van a atacar, me pueden entrar. O sea que, aunque yo directamente no tenga nada que ver con C, pero sí tengo un intermediario que me conecta con él. Esto es muy importante también entenderlo, ¿eh? Pues a los astilleros les pasa eso. Es decir, aunque directamente a lo mejor, pues no, desde su punto de vista de marino, no son objeto de ciberataques, pero pueden serlo, o pueden ellos también ser puente de ataque para sus propios clientes que están en el dique. Bien. Aquí lo que os decía antes de los clubes de protección e indemnización, que aunque en principio no tienen una exclusión específica, pero sí obligan a asegurar que se ha actuado de forma prudente al tratar estos temas. Y si no, pues uno va a tener problemas de recibir las indemnizaciones que correspondan en caso de daños a terceros, ¿no? Bien, aquí ya os pongo algunos casos, simplemente pues aunque creo que a estas alturas ya todo el mundo sabe la importancia de esto, pero bueno, esto es, por ejemplo, un reporte reciente en el país de la vulnerabilidad, que en concreto se tradujo en el puerto de Barcelona, que había recibido un ciberataque y que, bueno, de estos casos hay ya, desgraciadamente, un montón. Hemos conocido otros casos de Maersk, es uno de los más gordos que ha habido, que le tuvo a Maersk sin saber dónde tenían los contenedores y poder informar a sus clientes y poder dar instrucciones a los barcos y a los cargadores y a los... Bueno, o sea, un desastre absoluto y ni siquiera le habían entrado a Maersk directamente a su propio sistema por su sistema, sino que le habían entrado por una filial de un consignatario que se trataba con él, pero al final es lo que digo, o sea, cuando te entran por un sitio, pueden entrar a toda la organización porque estamos todos conectados, ¿no? O a los que están conectados, me refiero. Bien. Hay otro caso aquí, a ver si soy capaz de manejar esto.
Bien, este es otro ataque reciente del astillero Vard de Noruega, que también tuvo unas consecuencias nefastas para ellos. En fin, aquí hablamos de que ha habido, según esta empresa Naval Dome de Israel, ha habido un incremento importante en el número de ciberataques del orden de 400%. Como ha dicho Daniel, incluso en la pandemia se ha notado que la gente o no tenía mucho que hacer y se dedicaba a estas cosas por las razones que desconocemos, pero lo cierto es que se ha incrementado, ¿no? Bien, aquí ha habido, este es otro caso de una naviera australiana que también ha recibido ya el segundo ciberataque en 4 meses. Bueno, como dice aquí, es víctima de lo que decíamos antes de ransomware, ¿no? Es decir, que le habrán pedido seguramente, pues claro, lo que te piden normalmente va en función de lo que ellos creen que vale para ti. Pues me imagino que para una naviera toda la información que le han bloqueado, pues vale mucho. Y, bueno, hay quien opta por no pagar, que seguramente es lo bueno, pero incluso no optando por no pagar, solamente el tiempo que tienes sin usar los sistemas y esto te produce un daño tremendo. Bueno, yo voy a ir terminando. Porque ahora lo que sí que os quiero decir es que, como os decía antes, Altum no somos expertos en ciberseguridad, ni mucho menos. Sí lo somos en análisis de riesgos y somos, nuestro mundo es el mundo marítimo, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho ha sido buscar a una empresa que ya conocíamos, que yo personalmente conocía desde hace tiempo y que es de toda mi confianza, que es Proconsi, que es una empresa nacional española, con base en León, una empresa de tamaño medio que tiene más de 100 y pico técnicos y que se dedican en una gran medida al negocio de la ciberseguridad, a la informática en general, a los sistemas de información y a la ciberseguridad en particular, ¿no? En tierra, en principio, ¿no? Entonces, nosotros, la idea es, nosotros estamos ahora ofreciendo de la mano de Proconsi, con idea de trabajar en equipo, ofreceros, analizar vuestro sistema, que es lo más importante para empezar, y luego ya tomar las medidas que correspondan. Así que, si os parece, voy a pasar ya. Bueno, simplemente una nota sobre que efectivamente la ciberseguridad no solamente trata lo que decía antes de prevenir que los hackers accedan y tal, sino que, es decir, hay que trabajar dentro de la empresa con la gente mucho y viendo qué es lo que maneja cada uno, qué capacidad tiene de manejar información y sobre todo de información que pueda dar acceso a terceros malintencionados o bien intencionados, pero en principio malintencionados, y tratar de corregir eso. ¿Bien? Así que Luis Ángel, como ya le han presentado, no lo voy a presentar, pero bueno, somos socios tecnológicos, Proconsi y Altum, y lo que os queremos es ofrecer conocer vuestras sensibilidades en este campo y ayudaros a resolverlas. Muy buenas tardes a todos y muchas gracias. Gracias, Jesús. Luis Hola. Ángel, yo creo que si quieres puedes darte ya el micrófono. A ver, ¿se me escucha? Sí, se te escucha fenomenal. Venga, os dejo. Gracias. Perfecto. No, parece que no puedo pasar la diapositiva, pero bueno. No te preocupes, yo te la paso. Espera, te la paso, Luis Ángel. Bueno, pues buenas tardes. Lo primero, presentaros un poco lo que es Proconsi, aunque ya Jesús nos ha hecho la introducción. Proconsi es una empresa fundada en 1989. Llevamos ya en el sector de las TI, de las tecnologías de la información y las comunicaciones, pues unos cuantos años. Hemos cumplido ya los 30 años. Y es una empresa ubicada, como os ha comentado Jesús, en León. Está nuestra sede principal. Somos en estos momentos, ya me pierdo un poco, en torno a 120 personas. Es algo que va fluctuando también según proyectos, pero lo normal es que seamos unos 110 con distintas fluctuaciones en función de determinados proyectos que pueda haber. Estamos, aunque Proconsi nació especializada en el desarrollo de software y sigue siendo una de sus patas importantes, no solamente el desarrollo de software como estándar, sino también el desarrollo de software a medida. También tenemos un área que es el área de ciberseguridad, que es un área muy creciente y muy potente dentro de la empresa. Es importante porque al final nosotros estamos en todo lo que es el ciclo de vida, ya no voy a decir del software, ya no voy a decir de los sistemas, sino voy a decir de los servicios.
Al final, las empresas tienen que prestar servicios y para prestar esos servicios, hoy en día nos tenemos que basar, o las empresas se basan en las tecnologías de la información y las comunicaciones. El mundo hiperconectado, los avances de Internet, los avances de las comunicaciones nos han llevado a un nuevo paradigma, a un nuevo mundo hiperconectado que es bueno, es muy bueno, nos permite avanzar muy deprisa, pero también tiene sus inconvenientes, tiene sus problemas. Y tiene sus problemas, muchos de ellos derivados del desconocimiento o el mal uso que se hace. Al final hemos de tener en cuenta que toda evolución supone una adaptación. Estamos evolucionando en las comunicaciones, estamos evolucionando en las conexiones, pero tenemos que adaptarnos. Al igual que le ocurrió a nuestros abuelos cuando no existían, o los abuelos o los bisabuelos incluso, cuando no existían vehículos a motor en las carreteras, sino que únicamente había caballos, carros de caballos, los problemas que podía haber, los riesgos eran muy diferentes a los que había hoy en día. Cuando empezaron los vehículos a motor, iba a decir si recordáis, pero bueno, si recordamos o si vemos por las películas o vemos por fotografías, pues en aquellos vehículos no existían medidas como cinturones de seguridad, ni airbags, ni muchas de las funcionalidades que existen o que tienen ahora los vehículos, ni navegadores, ni ninguna de esas cosas. A medida que se fueron evolucionando y fueron siendo más rápidos, pues se fue viendo que aquello tenía sus riesgos, tenía sus problemas y hubo que empezar a poner medidas desde primero los cinturones de seguridad en los asientos delanteros, luego en los traseros, los airbags, etcétera, etcétera. Por tanto, vuelvo a la idea o al concepto de que toda evolución supone una adaptación. Daros cuenta que hoy en día las ciberamenazas, ya nos ha dicho Jesús o nos ha contado Jesús algún ejemplo o alguna generalidad. Las ciberamenazas afectan a todo el mundo, a todo tipo de empresas. No debemos ya preguntarnos que, bueno, y a mí, ¿creéis que me van a atacar a mí? Pero ¿a quién le interesa que me vayan a atacar a mí, ¿no? Podría decir una pequeñita empresa, un pequeño astillero, una naval. La realidad es que sí, te pueden atacar a ti. De hecho, no debes preguntarte si te van a atacar, sino cuándo te van a atacar. O como decía un amigo mío, decía un colega, dice, hay dos tipos de empresas, aquellas que han sido atacadas y aquellas que no saben que han sido atacadas. Daros cuenta que los sistemas de información, todas las redes, están viéndose continuamente expuestas a ataques desde el exterior. Ataques ciegos en muchas ocasiones, ataques que se lanzan para buscar vulnerabilidades, ataques indiscriminados, como es el tema del ransomware que había comentado antes Jesús, ese secuestro de información, ¿no? Es un poco los malos echan la caña y quieren ver a ver quién pesca, quién pica y según el pez que pique, pues pueden pedir más rescate o menos rescate. Al principio, cuando comenzó el ransomware, no sabían a quién picaba, pero hoy en día han ido evolucionando y ya saben quién pica, es decir, miran qué información hay, qué ficheros hay, incluso extraen determinados ficheros de sus sistemas antes de cifrar toda esa información para dejarla accesible. Daros cuenta que el cifrar la información es hacer que toda tu información está ahí, está en tus máquinas, pero es inaccesible, no tienes la llave para poder acceder. Bueno, pues los ciberdelincuentes hoy lo que están haciendo es toda esa información, aparte de dejártela cifrada, roban determinado tipo de información y si no pagas el rescate, la exponen, la hacen pública. ¿Para qué? Pues muchos motivos. Uno de ellos, reputación. Sabemos todos que la reputación o el ataque a la reputación de una empresa es uno de los mayores problemas que pueden existir. Hay empresas que ante un problema reputacional no levantan cabeza. Ellos, lo primero, miran esa información que han secuestrado, ven el tipo de información que puede ser para solicitar un tipo de rescate u otro y luego te dicen, bueno, mira, ¿tú tienes copias de seguridad? Sí, vale, pues me parece muy bien que puedes restaurar tus sistemas, pero es que tengo tus ficheros y si no me pagas, no es que no recuperes tus ficheros porque sé que tienes copia de seguridad que me lo has dicho, es que voy a hacerlos públicos, voy a exponerlos. El borrado de información es otro de los graves problemas que existen. Os voy a contar un caso que además ese lo viví yo en primera persona. Hace ya un montón de años, esto fue en el año 2004, 2005, no recuerdo ahora exactamente qué año fue, pero por ahí era en torno a esas fechas. Era sector aeronáutico, en general, no era naval en concreto, era más en el sector aéreo en este caso, en el que
En una compañía tenían unos manuales, los manuales de operaciones de las distintas aeronaves, y esos manuales de operaciones, pues periódicamente tienen que ser pues inspeccionados. Va un inspector, los verifica, ve que todo está ok, y si esos manuales no están correctos, no están funcionando, los aviones en este caso no despegan. Bueno, pues en este caso nosotros le llevábamos el sistema a una de estas empresas y, bueno, pues una mañana me llaman por teléfono y me dicen, oye, que no está. Yo le decía, ¿que no está qué? ¿Qué es lo que no está? De que no están los datos, que no están los archivos, que no están los manuales, que tenemos ahora dentro de una hora la inspección y que no están los manuales y que nos paran todos los aviones. Digo, bueno, vamos a ver qué ha pasado. En ese momento, me fui hasta donde estaban ellos, estuvimos comprobando, vimos que efectivamente habían desaparecido los archivos y esos archivos no estaban ahí y tampoco estaban en la copia de seguridad. En este caso, pues como nos suele pasar a los de sistemas, que somos un poco esquizofrénicos con el tema de las copias de seguridad, existía una copia de seguridad que no sabía nadie más que el director general de la compañía y nosotros que existía. Y esa copia de seguridad fue la que nos libró. Y preguntaréis, ¿y qué es lo que pasó, no? ¿Cómo es posible que haya desaparecido la información del sistema, haya desaparecido la información de la copia de seguridad? ¿Qué pasa? ¿Que las copias estaban mal definidas? ¿Qué ocurre? No, las copias estaban perfectamente bien definidas. ¿Qué pasaba? El ataque interno. El ataque más temido en cualquiera de los entornos de TI. Ese ataque interno había producido o había sido provocado por una persona de dentro de la compañía que por el motivo X, el que fuera, ni lo supe ni me interesó, no era mi trabajo era que los sistemas funcionaran, pues había decidido hacer desaparecer esos archivos. Pudimos salir adelante, ¿por qué? Porque existía un plan de contingencia. Existía un plan de contingencia más allá de lo que es el plan A, que es el que los sistemas funcionen y que no pasen nada. El plan B, tengo la copia de seguridad por si acaso los sistemas fallan. Pues en el mundo de TI no hay que tener un plan A ni un plan B, sino que hay que tener el plan A, el plan B, el plan C y a veces hasta el plan D. Por eso es importante hacer el análisis de riesgos, porque a la hora de hacer un análisis de riesgos es cuando detectas tus vulnerabilidades. Conociendo tus vulnerabilidades, sabrás de las amenazas que hay ahí fuera, de todas las amenazas que hay, tanto externas como internas, cuáles son aquellas que se pueden materializar y convertir en un riesgo, ¿no? Muchas veces lo que intentamos explicar a la gente para que entiendan este concepto de vulnerabilidad, la amenaza y el riesgo, y con esto ya termino, que si no si me dais cuerda me enrollo mucho, es el ejemplo del zapato. Yo siempre pongo el ejemplo del zapato de cordones, ¿no? Yo puedo llevar un zapato con los cordones sueltos y en principio, vale, tengo los cordones sueltos. Eso es lo que llamamos una vulnerabilidad. Una vulnerabilidad no deja de ser una debilidad. Por el hecho de que yo tenga los cordones sueltos de los zapatos, puede no pasar nada, pero soy vulnerable. ¿Soy vulnerable a qué? A que ocurra una amenaza. ¿Cuál es la amenaza? Pues la amenaza es que me pueda pisar el cordón de los zapatos. ¿Qué pasa si se materializa la amenaza? ¿Qué pasa si me piso el cordón de los zapatos? Pues que me puedo caer. ¿Y qué pasa si me caigo? ¿Cuál es el riesgo que tengo? Pues podría llevarme un moratón simplemente, podría romperme un brazo, podría romperme la nariz, hacerme daño en una rodilla. Los riesgos a los que estoy sometido o los que puedo padecer son muy distintos y muy variables. Por eso el análisis de riesgos es algo que debe hacerse. Y el análisis de riesgos no es algo que sea algo enlatado, un paquete en el que digo, no, mira, tú eres una empresa naval, es tu análisis de riesgo. Tú eres una empresa de producción cárnica, este es el análisis de riesgo. No, eso no vale. Cada empresa dentro de cada sector tiene sus riesgos, tiene sus amenazas, tiene sus posibles vulnerabilidades. Y las vulnerabilidades de uno pueden no tener nada que ver con las vulnerabilidades de otros, aunque las amenazas sí puedan ser comunes y, por tanto, los riesgos o las consecuencias que pueden tener la explotación de esas vulnerabilidades, la materialización de esas vulnerabilidades, porque la amenaza se lleva a cabo, sí pueden tener patrones comunes. Pero al final, lo importante es que haya equipos multidisciplinares que conozcan cada una de las patas que existen en los sistemas
para poder hacer ese análisis y poder prevenir los riesgos. Podríamos hablar de, por poneros un ejemplo de una amenaza que está ocurriendo y que afecta en el sector naval, aunque no solo en el sector naval, sino en cualquier sector que utilice el GPS, pues es, por ejemplo, el GPS spoofing. Antes os ha comentado Jesús el cómo te pueden llevar de un sitio a otro, ¿no? Creyendo que estás. El GPS spoofing, la técnica de spoofing, que hay muchos spoofing, está DNS spoofing, GPS spoofing, al final lo podríamos decir como que es como una especie de engaño, una suplantación, para así entendernos. Mediante un sistema de radio, un ciberdelincuente que esté en una ubicación, en un alcance de radio de nuestro dispositivo conectado por GPS, genera unas interferencias. Con esas interferencias, ¿qué puede conseguir? Puede conseguir o que el GPS no reciba ninguna señal o que la señal esté suplantada, es decir, que me esté llevando o me esté indicando que estoy en unas coordenadas que son incorrectas. Fijaros eso lo que supone. Evidentemente, ante una ausencia de GPS, pues los marinos tienen miles de recursos, siempre lo han hecho, siempre han navegado sin GPS durante siglos, ¿no? Pues está evidentemente las cartas de navegación, está la navegación visual, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué pasa si realmente la información que yo estoy recibiendo es una información falseada? Me está diciendo que estoy en un sitio en el que realmente no estoy. Estoy entrando en un puerto, imaginaros, con un tráfico marítimo brutal, y al hacer la aproximación, aquello está diciéndome que tengo un gran barco que está viniendo en mi línea de alcance y a lo mejor ese gran barco está atracado y lleva atracado todo el tiempo y no se ha movido, pero me están engañando, me están espufeando, me están suplantando distintas señales y al final el capitán tiene que salir allí con sus prismáticos a ver qué está ocurriendo, ¿no? O incluso como ocurre con todos los sistemas automatizados, que hay varios casos. Hay un accidente que hubo en el puerto de Shanghái, que se produjo por un espufeado de barcos, de 2 barcos en concreto. Empezaron a saltar todas las alarmas y el barco que se supone que iba a impactar contra el barco principal en primera instancia estaba atracado y era otro pequeño barco el que andaba por ahí, ¿no? U otros pequeños barcos. Pues imaginaros lo que puede suponer una suplantación, un engaño. Al final la gente se está fiando mucho de lo que dicen los sistemas y los sistemas están siendo engañados. Por tanto, tenemos que analizar esos riesgos para buscar medidas y poner contramedidas que eviten que se lleguen a materializar esas amenazas y, por tanto, se produzca el riesgo. Bueno, en principio no voy a enrollarme más porque si no podemos seguir aquí hablando toda la tarde de... Muchísimas gracias, Ángel. Pues mira, si quieres, al hilo de lo que me estás comentando de ejemplos, aunque, bueno, tengo unas cuantas preguntas por aquí, y justo eso nos preguntaba alguien, si nos podíais entre los tres, no era una pregunta a ninguno de los tres en concreto, un segundito, que os la voy a proyectar para que no tengamos, para que la podáis leer a la vez. Vamos a ver, como os decía, no es para ninguno en particular, pero sí nos dicen si... Aquí la tengo. Si nos podéis contar 2 o 3 casos de los incidentes más significativos que hayáis gestionado tanto en buque, terminal, puerto, astillero, no a nivel prensa, sino que hayáis gestionado vosotros, es decir, más a nivel técnico. No sé, Luis Ángel, si te dejo a ti contestar, bueno, si no, le pasas la palabra a tus compañeros sin problema. Bueno, a nivel técnico en concreto de barcos no os puedo poner ejemplos, sí que del sector aeronáutico, sí que el ejemplo que os he puesto de un caso de un ataque interno, porque eso fue un ataque interno, y sí que os podría decir, pues como el ejemplo que os decía del puerto de Shanghái, que no es un caso que ni que yo haya vivido en primera persona, como ocurrió con el ejemplo que os puse antes del aeronáutico, sino que bueno, pues es un caso que está ahí, está en prensa, está en los medios de comunicación, y como ese hay muchos más. Ahí Jesús, yo creo que también Jesús antes ha mencionado algún otro ejemplo. Ahora no. Sí, que sobre todo, bueno, cuando me refiero, me imagino que se referirán a que no sean daños tan reputacionales, que por cierto preguntaba yo por aquí también, como pues daños directos a
alguna de las infraestructuras o de los barcos o que hayáis tenido por ahí, pues eso, relación directa, técnica. Pero bueno, supongo que también, gracias a Dios, no será demasiado habitual que ocurra. No sé, Jesús, si quieres comentar algo. Estás muteado, Jesús. Te tienes que poner el micrófono. Gracias, Luis Ángel. ¿A mí se me oye ahora? ¿Se me oye? Bueno. Sí. Parece que sí. Vale, gracias. Bueno, yo decía, no he conocido, no he intervenido en ningún caso de estos que estáis pidiendo, que es Alfredo, pero sí he conocido un caso muy de cerca, lo he estudiado y lo he conocido sus intríngulis a través de un hijo mío que trabaja en la empresa, ¿no? En la naviera esta, ¿no? Bueno, esta es la naviera Maersk y esta empresa sufrió un ataque tremendo, como lo he mencionado antes. El ataque consistió básicamente en que le dejaron fuera de servicio su acceso a toda la información de la cadena de logística, que como sabéis, Maersk transporta contenedores y por tanto pues necesita saber en todo momento, cada contenedor es una unidad, es una entidad y necesita saber dónde está, cuál es su destino, qué lleva dentro, en fin, todo un montón de información asociada a cada contenedor de los miles y miles y miles que manejan por los cientos y cientos de puertos y de campas por todo el mundo, ¿no? Entonces, yo sé que les costó como 6 meses volver a la normalidad, ahora que se habla tanto de esa frase, volver a la normalidad de poder saber dónde estaban. Y 6 meses después todavía aparecieron contenedores que los daban por entregados o por perdidos o que los daban porque estaban en China y estaban en Valencia. Y esos casos concretos sí que he conocido, ¿no? Tampoco te puedo contar mucho más, Alfredo. Pues. Muchas gracias, Jesús. Mira, aprovechando que tenemos esta pregunta de Alfredo, os traslado otra. Bueno, ¿quieres saber, para dar cobertura aseguradora, trabajáis con algún broker, compañía aseguradora? ¿Qué productos se ofrecen? Porque también habéis comentado, ¿no?, que el tema de los riesgos por ciberseguridad muchas veces no estaban cubiertos pues totalmente. O bueno, cuéntanos, Jesús, si te parece tú o Luis Ángel, no sé. Vamos a ver, nosotros cómo hemos diseñado este servicio que empezamos ahora a ofrecer, ¿no? Nosotros muy paralelo a lo que estamos haciendo lo que veníamos haciendo ya con el análisis de riesgos no cibernéticos, lo que estamos ofreciendo es hacer un análisis de riesgos con una metodología que puede variar en función de unos casos a otros, también depende de lo que se hable. Y, por supuesto, una serie de acciones correctoras. También podemos ayudar a implantar las normas 27.000, que alguien ha preguntado que si eso es interesante. A mí siempre las normas me parecen interesantes. No resuelven el problema al más alto nivel, pero sí son una base de trabajo muy interesante, porque obviamente está muy trabajado por ISO y entonces pues te ayuda mucho a poner las cosas en su sitio para empezar, digamos, ¿no? Pero no habla, o sea, lo que se exige en la norma ISO no es todo lo que uno se debe exigir a sí mismo. O sea, que por resumir, lo que ofrecemos es un análisis de riesgos sistemático y sistemático no quiere decir, como ha dicho muy bien Luis Ángel, que sea estándar, porque es muy personal, es una cosa que hay que entrar en toda la operativa de la compañía, todos los accesos, todo. Y quiénes, y todos los quiénes, ¿no?, que tienen acceso. Y luego una serie de medidas correctivas o preventivas, las dos cosas, que en muchos casos van a estar basados en tecnologías de la información, aunque con frecuencia eso ya lo va a manejar el responsable de sistemas de la empresa, pero también en eso se le asesora. Y, desde luego, en todo lo que es la implantación, o sea, la involucración de las personas en la resolución del problema. Sí, además, en ese sentido, también comentar que nosotros estamos muy acostumbrados a trabajar en equipo con los departamentos de TI, ¿no? Siempre una de las cosas que procuramos es que el departamento de TI nos vea como un aliado y no como alguien que viene aquí a fiscalizar el trabajo que yo hago y a decir si esto está mal o deja de estar mal. Nosotros trabajamos en temas de consultoría tanto de 27.001 como de Esquema Nacional de Seguridad. De hecho,
Proconsi está certificado en la 27001, por supuesto, y también en el Esquema Nacional de Seguridad a nivel medio. Y una de las cosas que más, de lo que más orgullosos estamos cuando llegamos a las empresas y nos ponemos a trabajar mano a mano con los sistemas de TI o con el personal de TI, es que acaban diciendo, ahora entendemos las cosas, ahora vemos la utilidad y hemos hecho buen equipo con vosotros. Muchas gracias a los dos. Pues precisamente hay una pregunta por aquí de Silvia Sepúlveda que dice: ¿cuánto de importante es tener la ISO 27001 contemplada? Bueno, yo creo que había tratado ese tema, no sé si lo he completado, pero bueno, para mí es importante. No puedo decir de 0 a 10, pues no sé cómo de importante. Yo, desde luego, empezaría siempre por ahí, porque es un buen principio, pero no es suficiente, pero es un buen principio. Bueno, antes hablando, alguien preguntaba de al hilo de esto, producto, justo. lo que sí también no hemos dicho, y es interesante saber, es que para darle un poco de formalidad de cara a los brokers y a los brokers de seguros y a las compañías de seguros y tal, lo que sí es importante es que en las sociedades de clasificación más importantes, pues como DNV, como Brokeritas y tal, ya tienen sus guías de buenas prácticas, que obviamente son para nosotros una base de trabajo sobre la que basamos nuestro trabajo. Gracias, Jesús. Siguiendo con normativa, nos dice Ruth Parra, compañera mía de la Secretaría del Clúster, la normativa OMI sobre la gestión de riesgos está enfocada fundamentalmente en la seguridad física y de operaciones y en cuestiones de ciberseguridad. ¿Cómo se está enfocando este asunto a nivel normativo y directrices OMI? ¿Qué podemos esperar a corto y largo plazo? A ver, esta si queréis la contesto yo, Jesús. Pues Dani, cuando quiera. Adelante, adelante. Vale, no, vamos a ver, lo que ha contado Jesús, que hemos contado, es que a partir del 1 de enero del 2021 se requiere desde la Organización Marítima Internacional en el ISM, que ya sabéis que es todo el sistema de gestión de la seguridad que llevan los buques a bordo, la implantación de protocolos. ¿Cómo se está enfocando esto? Que es la pregunta. Bueno, pues va a requerir primero modificar el manual de gestión de la seguridad, el ISM, el IGS en español, para incluir protocolos. Va a requerir, como ha dicho Jesús antes, un tema muy importante es la formación de las tripulaciones a bordo en todo lo relacionado con la ciberseguridad. Y el plazo es muy corto. El plazo ya vemos que quedan 6 meses para implantar todos estos protocolos a bordo y que deben ir recogidos, insisto, en el ISM, que debe aprobar generalmente la bandera del barco. Vamos a ver, pues yo creo que están casi todas las preguntas respondidas, porque tengo por aquí también una pregunta que ha contestado sobre la marcha Jesús respecto del nombre del estudio que ha mencionado. A ver si la encuentro por aquí, os la puedo proyectar. Sí, se llama Ponemon Institute. Sí. Es el instituto que hizo por encargo de Accenture ya por 9º año, creo, o 8º año, que cada año evalúan el impacto y la evolución de este tema, porque esto tiene tal impacto económico en el mundo que obviamente las empresas y los estados están muy interesados en controlar cómo va, ¿no? Ok, pues muchas gracias. Vamos a ver, pues yo creo que poco más. Preguntaba, ya os decía antes, por el tema del daño reputacional, que también ha contado algunas cosas Luis Ángel. Y bueno, aquí tengo algunos apuntes que voy a aprovechar para exponer aquí de Luis Perales Garat de la Armada, que nos recuerda que hay unos escenarios de ciberseguridad, que se llaman MARSE, que este año, el 2020, son de ciberseguridad, y bueno, que se van a desarrollar a partir del último semestre del año o en este último semestre del año. Y además nos dice, a ver, que es que como no son preguntas, las tengo que pasar al... Vamos a ver. Nos dice, como podéis ver ahí, que se incluirá un seminario de un día y una demo que se realizará a lo largo de la semana, se incluirán GPS. Bueno, de todo esto, de todas maneras, mandamos información a todos los socios en cuanto se van teniendo la información de las celebraciones, o sea que os pondremos al día porque es realmente interesante.
Y bueno, pues yo creo que poco más. A ver, por aquí decimos eso, que el Consejo Nacional de Seguridad Marítima va a publicar unas recomendaciones. Esto se hablará también en esos ejercicios. Y pues yo creo que por aquí ya tengo todas las preguntas trasladadas. No sé si queréis comentar a los ponentes alguna cosa en concreto que os interese poner en relieve. En el chat os agradecen, pues bueno, tengo por aquí agradecimientos de varios de los asistentes, Emilio Costoso, Ruth Parra, Silvia, Patricio, bueno, un montón de gente. Ya de todas maneras os pasaremos toda la información. Y sí, nada, Patricio Fernández, Andrés, sí. Pues por aquí están todas las preguntas. Daniel, si quieres tomar la palabra y decir algo para el cierre de la sesión. Yo mientras sigo atendiendo al chat por si hubiera alguna cosa que refrescarte. Vale, nada, por mi parte, bueno, en primer lugar, agradecer a Luis por esta información que nos traslada sobre el tema del Consejo Nacional de Seguridad Marítima, que yo creo que es muy importante. Estaremos pendientes. Yo sé que el clúster da difusión a estos seminarios y, de luego, estaremos pendientes porque va muy relacionado con lo que hemos comentado hoy, lo que ha comentado Luis sobre el GPS spoofing y asuntos de esto. Y por mi parte, nada más, yo agradecer otra vez, Ruth, a vosotros, al clúster, vuestra colaboración y agradecer a los ponentes. Esperemos que no hayamos aburrido mucho y a vuestra disposición para que nos contactéis y podamos ampliar la información, los servicios que ofrecemos y lo que necesitéis. Pues muchas gracias a vosotros, Dani, sobre todo pues eso, a Altum por esta iniciativa y bueno, a tus colaboradores también. Ha sido una charla muy interesante, para nada aburrida a pesar de la hora, porque es un tema que de verdad que está de mucha actualidad y del calor, me apuntan por ahí. Pero bueno, es un tema que es entretenido además, que está de mucha actualidad y es un tema moderno y que es apasionante. Entonces, os aseguro que no nos hemos aburrido. Muchas gracias por las ponencias, por colaborar siempre con nosotros. Deciros que a los asistentes que os mandaremos el link con la grabación del vídeo y además el contacto de Daniel, por si queréis establecer pues, vosotros alguna comunicación directamente con él y que no sea necesario que lo hagáis a través del clúster. Y bueno, pues nada más, por aquí os dan las gracias, pues eso, todos los asistentes van saliendo en cascada los agradecimientos. Y bueno, por mi parte nada más, gracias Jesús, gracias Luis Ángel, gracias por supuesto Daniel y nada, recordar simplemente que esta misma semana, el jueves, pasado mañana, hay otra sesión con el clúster, una sesión online con el clúster, que en este caso será más de carácter divulgativo, es sobre arqueología subacuática y bueno, nos la ofrece el clúster marítimo marino de Andalucía en colaboración con el ABC. O sea que si tenéis interés, pues os ponéis en contacto con nosotros y estáis invitadísimos todos. Así que sin más, muchas gracias por todo y ha sido un placer. Que paséis una buena tarde. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Un saludo. Buenas tardes.